Vamos a seguir con este tema y vamos a hacerlo desde nuestros estudios en Santiago. Allá está para acompañarnos Elizabeth Rodríguez. Ella es la coordinadora de la Defensoría Pública en Moca y coordinadora de la Comisión de Cárceles de la Defensa Pública, es decir, que puede hablar con mucha propiedad de los datos que arroja este informe sobre la situación de personas privadas de libertad en República Dominicana. Buenos días, Elizabeth. Sí, buenos días. Como tú coordinaste este trabajo, esta comisión, ¿qué contexto tú puedes darle a los datos que fueron ofrecidos ayer? Sí, primeramente sería bueno aclarar, o más bien para que la población se edifique, qué es la Comisión de Cárceles, que es una comisión que funciona dentro de la defensa pública, que está precisamente para velar por el respeto de los derechos fundamentales de los privados de libertad. Esa comisión que está funcionando desde el 2004 y que fue creada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, 2007. Desde 2007 estamos nosotros al frente de la comisión y actualmente estamos en condición de coordinadora. Nosotros a nivel nacional hacemos unos levantamientos anuales y esta vez quisimos hacerlo de manera pública. Todos los años, a partir de ese año, venimos nosotros haciendo levantamiento en todas las cárceles y centros del país. En lo que corresponde al año 2021, las situaciones que persisten durante muchos años de violaciones a derechos humanos, pues quisimos nosotros precisamente sacar para que el pueblo vea realmente cuál es la situación que está ocurriendo dentro de los centros privativos de libertad, en donde lamentablemente no podemos establecer de que nuestro país, República Dominicana, independientemente de que es un Estado social y democrático de derechos, es un Estado que básicamente está violentando derechos. Elizabeth, hay un aspecto que yo no entiendo en el informe. Dice que privados de libertad con problemas mentales y físicos no son atendidos o no tienen cómo los atienda. Explícanos eso, porque debe existir algún protocolo mínimo. Sí, bueno, de los hallazgos importantes encontrados está... Lo primero es el hacinamiento. Un hacinamiento, ustedes vieron ayer en un 62%, donde podemos nosotros, y concluimos, de que los 19 centros que todavía pertenecen al modelo tradicional, porque decir que tenemos un sistema en República Dominicana que aún está dividido, que aún y cuando, contando con una ley que obedece a un régimen progresivo de tratamiento, tenemos incluso una ley que era del año 84, que recientemente fue modificada, como todos ustedes saben, por la ley 113-21. Entonces, una ley que contempla un Estado progresivo, es una ley que se ha quedado atrás en lo que tiene que ver con los centros del modelo tradicional, aunque hay algunas cuestiones que también pudimos encontrar en los centros del nuevo modelo, pero específicamente las cárceles del modelo tradicional están totalmente hacinadas. Entonces, en ese hacinamiento extremo que encontramos, hay mucha insalubridad. Y cuando hablamos de insalubridad, no solo las cuestiones que tienen que ver propia del hacinamiento en que están los internos a nivel nacional, sino problemas, personas mayores con cáncer terminal, muchos diabéticos, hipertensos, y una cantidad también considerable de personas afectadas de salud mental que no están recibiendo atención médica. Como decíamos ayer en la presentación del informe, el Estado tiene una obligación, contrae una obligación al privar de libertad a una persona. O sea, ya que te privo de libertad, yo debo crear condiciones para que realmente la pena pueda cumplir con la finalidad que establece nuestra Constitución en el artículo 40, ordinal 16, porque la pena, la gente cree que es un castigo. Yo ayer veía penosamente comentarios en una publicación que se hizo por CDN y había gente que decía, eso está bien, que se mueran, que no tengan cama, que no tengan medicina, o sea, pero yo siempre digo, hasta que no le toque a un familiar de ellos, porque esa es la realidad.
y no todo el que está en una cárcel es porque es un delincuente. Hay personas que también entran ahí por alguna circunstancia, que se ven obligadas a cometer algún delito y no tienen que ser delincuentes. Entonces, ese es el estigma social que hay. Y lamentablemente una de las cuestiones por las cuales nuestros gobiernos no se han preocupado por mejorar las condiciones carcelarias es que muchos quizás dicen, bueno, ahí no hay voto, pero sí, ya los internos, porque nosotros después de mucha lucha pudimos instaurar lo que es el derecho al voto de los preventivos, sobre todo, que no pierden ese derecho aún estando en prisión. Entonces, esto más bien es un llamado para mejorar condiciones. Y en el tema de salud, que es un tema muy delicado, nosotros pudimos constatar casos de internos que inclusive han fallecido por falta de atención médica y por falta de medicamentos. Elizabeth, pero yo noto que ustedes están sorprendidos con la información que ha levantado esta, digamos que supervisión de la Defensoría Pública, pero todo lo que está sucediendo, yo he estado vinculada digamos que al sistema del Ministerio Público carcelario por un tiempo, y eso siempre ha sido así. Desde que yo tengo conocimiento, esa ha sido la condición de las cárceles administradas por la Policía Nacional, por el sistema de prisiones, no por el nuevo modelo penitenciario. Yo quisiera que me expliques desde tu óptica, ¿por qué a ustedes esto les causa sorpresa? Las cárceles tienen un sistema de administración, un sistema de vigilancia que está reposado en los hombros del sistema carcelario, que se le dice comúnmente público, que no es necesariamente público porque está bajo la supervisión y la autoridad de la Policía Nacional y la Dirección General de Prisiones. Se sabe los negocios que hay en la policía, se sabe que se paga peaje, se sabe que los presos compran la cama, que los presos tienen que comprar la comida, que tienen que pagar para que lo dejen salir de visita, que pagan para que los lleven al médico, que la familia paga, bueno, por todo lo que tú conoces y yo conozco también. Entonces, a mí lo que me sorprende es que presenten el informe con sorpresa. Me sorprende también ver que personas que están directamente vinculadas a este sistema de cómo se manejan las cárceles, digan que les hace sorpresa y que están trabajando para conservar derechos. Tenemos 50 años haciendo lo mismo. ¿Por qué la sorpresa? No, realmente nosotros no estamos sorprendidos, pues nosotros trabajamos. Decíamos que estamos desde la creación de la Comisión de Cárceles involucrados en lo que es el tema carcelario. Y estuvimos también acompañando a las autoridades cuando inició lo que fue la implementación de un nuevo modelo de gestión penitenciaria en el 2005. Y nosotros sabemos que esta es la realidad no solo de República Dominicana, sino la realidad de Latinoamérica. Ahora podemos cambiar y podemos trabajar para que esa realidad cambie. Lamentablemente, como decíamos, desde el año 84, República Dominicana pasó de ser un sistema carcelario a un sistema penitenciario, con una ley que establecía ya un sistema progresivo. Sin embargo, no se estaba aplicando. O sea, fue después que se inició con toda esta reforma y aún seguimos entonces en lo mismo porque tenemos ya 27 centros, pero seguimos con 19 centros que pertenecen al modelo tradicional en donde impera todo tipo de situaciones, como tú bien señalabas. Eso se presta mucho precisamente para actos de corrupción, porque lamentablemente sí, el que no tiene para pagar una cama, pues simplemente tiene que dormir en el piso o como señalábamos ayer, con una hamaca. O sea, esto no es sorpresa para nosotros. Simplemente la defensa pública en esa oportunidad quiso precisamente sacar esa realidad hacia el exterior y hacer un informe público, una presentación pública, porque todavía hay personas que quizás no conocen cuál es la realidad en la que están viviendo nuestros privados de libertad. Y lo que decimos es, esto tiene que ser parte de la política preventiva de República Dominicana. ¿Por qué esto no ha cambiado? En la medida en que trabajamos, Elizabeth, con la reinserción social, es en esa medida en que vamos a tener una tasa menor de reincidencia. Elizabeth. O sea, simplemente quisimos que se diera a conocer. Nosotros todos los años hacemos esto. Okay. Nosotros recorrimos
todos los centros a nivel nacional. La defensa pública tiene defensores públicos en las distintas jurisdicciones que asisten semanal a todos los centros y diario vamos a todos los destacamentos, los defensores que están de turno. Ahora mismo en el país tenemos defensores públicos que están en los destacamentos. O sea, conocemos la realidad, la vivimos, la sufrimos, porque uno lo que se pregunta es, pero ¿en qué estado estamos? O sea, esto realmente, esta realidad da vergüenza. Es una vergüenza nacional que nosotros tengamos personas, seres humanos, en esas condiciones. Nosotros hicimos varias recomendaciones, entre las cuales una de las cosas que pedimos es que por favor Salud Pública, que está en la obligación de brindar toda la atención médica adecuada a los ciudadanos, pues vayan a auxilio de los centros, porque no está, nosotros comprobamos. Nosotros personalmente estuvimos recorriendo algunos centros de la zona norte, en total recorrimos unos 40 centros y la mayoría de los centros que fuimos no había medicina. Fuimos a un centro en Montecristi, por ejemplo, que encontramos un interno con dolor de cabeza, fiebre, y nosotros estábamos con algunos medicamentos que teníamos para nosotros, y yo fui a mi vehículo y busqué esa pastilla porque la persona tenía fiebre, una fiebre alta, y no había ni siquiera un acetaminofén en esa cárcel. Esa es la realidad de todos los días. Tú, por ejemplo, Elizabeth, tú estás basada en Moca, por ejemplo. En Moca sí, hay una cárcel muy particular que cada rato tiene un motín. No hace mucho sacaron 6 presos heridos, pero ahora creo que en marzo recientemente hubo otra situación donde se llevaron varias personas heridas también de arma blanca. Cómo entran las armas blancas, cómo entran los cuchillos, cómo entran las armas de fuego, cómo entran los electrodomésticos bajo los cuales le dan condición a los detenidos. Y tú eres Defensoría Pública, tú trabajas para mantener tutela de derechos, para mantener garantía de derechos de personas sin importar el delito que hayan cometido. Pero tú perfectamente sabes que esas cárceles tienen administraciones que se supone que tendrían que velar por el buen funcionamiento. Ahí tenemos problemas hasta de higiene. El hacinamiento provoca muchos problemas propios de higiene, pero también donde hay cantidades adecuadas, también hay problemas de higiene, y hay problemas de armas, y hay problemas de trato. Tú como abogada que estás todo el tiempo conociendo personas que están en cárceles del sistema del nuevo modelo, pero del tradicional también, o del carcelario, que es como le llamamos normalmente, tú sabes que ese sistema se sostiene sobre una base muy cuestionada. ¿Te ha parecido en algún momento que ustedes como Defensoría han estado haciendo los estudios, han estado visitando internos o presos, que ustedes le están dando el servicio de Defensoría Pública, que ha habido intención de los administradores de esas cárceles de hacer algo distinto? Fíjate, respecto a la situación que se da a lo interno de los centros, porque también debemos decir que hay unos centros que han sido incorporados al nuevo modelo, pero no podemos decir que sea tan modelo de gestión penitenciaria por las circunstancias propias que ya ha traído el sistema. Y una de las cuestiones que más hemos atacado en los últimos tiempos y que nosotros hemos rendido informe y hemos denunciado a agentes, nosotros hemos verificado situaciones de maltrato a internos comprobados con certificados médicos, internos que reciben batazos, internos que han quedado prácticamente con una situación en un brazo, quedó uno. O sea, nosotros cada vez que recibimos una denuncia, nos apersonamos al centro, verificamos la situación, hacemos el levantamiento, y yo te podría mostrar un sinnúmero de denuncias que todos los años tenemos realizadas, y hay casos en los cuales se ha tomado medida, y hay agentes que han sido inclusive expulsados del sistema, porque son agentes que eran recurrentes en ese tipo de abusos. Y una de las cuestiones que más está afectando ahora mismo los centros de corrección y rehabilitación son los maltratos por parte de los agentes, porque paradójicamente de las cárceles, que hay una situación
que podría ser más vulnerable, no hemos recibido tantas denuncias de maltrato por parte de los agentes, pero sí de los centros. Entonces esa es la misma pregunta que siempre nos hacemos. Si nosotros mismos cuando vamos a entrar a los centros son tan rigurosos en el tema de la revisión, ¿por qué entonces en las cárceles aparecen ese tipo de armas que lo que evidentemente ocasiona todas las muertes violentas que últimamente hemos visto? Porque durante el año 2021 se han significado varios hechos en los centros en los cuales han fallecido internos incluso. Y esa es la misma pregunta que siempre nos hacemos. O sea, hace falta sanear, seguir saneando el sistema. No es que tenemos un modelo de gestión penitenciaria, es que tenemos que trabajar para que ese modelo de gestión que está con esos centros, ya que por cierto hay mucho hacinamiento, pero ahí hay un centro que no se está utilizando, que se está dejando inclusive perder, es el centro de la nueva Victoria. O sea, ¿qué pasa? Porque eso no se adecua, porque no se pone a funcionar para ver si podemos sacar un poco los internos de la cárcel de la Victoria, que en nuestro estudio determinamos que hay prácticamente 6.000 internos por encima de su capacidad. 2.103 es la capacidad y al momento del levantamiento teníamos casi 8.000 internos. O sea, una tasa de hacinamiento extrema, que en esas circunstancias la cárcel de la Victoria, yo digo que pocas cosas pasan. Realmente son pocas las cosas que han pasado para la cantidad de seres humanos que hay ahí aglomerados con todas las situaciones que provoca precisamente el hacinamiento. Gracias, Elizabeth. Yo vi ayer, después de la presentación del informe, que estaban las autoridades del nuevo modelo y del viejo modelo, y ambas coincidieron en que el informe es bueno y que hay que cambiar las cosas. ¿Qué expectativa tienes tú? ¿Que ahora va a ser distinto este año con este informe? Bueno, yo sí debo decir que ha habido ciertos acercamientos incluso se nos permitió, para la realización de ese informe, tuvimos la anuencia precisamente de las autoridades, y sí, ellos están al tanto de todas las situaciones que hay, mantenemos una constante comunicación, y yo tengo esperanza, sí, de que las cosas vayan a cambiar, porque esta vez veo voluntad de parte de las autoridades, porque son más asequibles, podemos conversar más, están más abiertos al diálogo, y la verdad que yo pienso que sí, que las cosas podrían cambiar. Mientras tanto, desde la defensa pública, seguiremos luchando por el respeto de los privados de libertad. Gracias, Elizabeth.